Quisiera contarles que la doctora Claudia Francesconi tiene una extraordinaria formación oftalmológica. Después de hacer su residencia en la Escuela Paulista, hizo una pasantía en Boston, en el centro de la doctora Débora Paván, durante 3 años, y actualmente trabaja, en realidad es la mano derecha del doctor Walter Noce, así es que ella tiene la amabilidad de tomar a cargo los temas del doctor Paulo Shore. Quisiera pedirles un aplauso para... A continuación, el doctor Pablo Larco va a presentar mis primeros 100 casos de cirugía de catarata asistida con láser Feto segundo. Quisiera presentar experiencias sobre esta nueva técnica. En realidad fueron 119 casos. Y bueno, situémonos la parte de la cirugía de catarata. Es un problema que va creciendo con una gran incidencia de personas ciegas en el mundo. En el Ecuador, sobre los 50.000 personas afectadas ciegas por este problema, y con un gran inconveniente: lo que operamos no es suficiente. Por un lado va a ser bueno porque vamos a tener bastante trabajo, pero definitivamente no estamos controlando el problema de salud pública que tenemos frente a nosotros. Y en esto uno tiene que situarse en la parte de la catarata. Hay diferentes estilos de vida, una cirugía más temprana, la gente trabaja en computadoras, iPad, hace deportes, y claro, queremos tener una posición efectiva del lente intraocular, y hablando también de una nueva cirugía refractiva de la catarata. Entre los principales avances tenemos entonces una precisa capsulotomía anterior, una liquefacción nuclear, que con los software actuales hemos conseguido tener CDE de 0, la fragmentación que nos ayuda y que lo vamos a ver en un video luego, la creación de heridas corneales en cualquier posición y tamaño, y además una perspectiva nueva, aunque no existen todavía protocolos publicados, pero creo que, por ejemplo, cuando los lentes históricos no consiguen controlar el problema, uno puede ayudarse de las incisiones. Y claro, queremos tener entonces incisiones sin mayor edematización, sin problemas a veces de despegamientos de DSMED, menor reacción inflamatoria al tener un menor CDE, un centramiento perfecto del lente intraocular. Muchas veces vemos postoperatorios, resulta que el anillo central está cayendo por acá. Creo que este es un mejor resultado, y por supuesto cuando estamos poniendo lentes históricos queremos que el lente quede perfectamente cubierto. Pero en toda esta situación también, y por supuesto la experiencia del cirujano, juegan también las configuraciones anatómicas del ojo. Nos enfrentamos a ojos muy grandes, muy chicos, cristalinos tremendamente aumentados en su espesor, con cirugías previas. Y una situación importantísima, tenemos el segundo ojo. Generalmente el paciente del segundo ojo siempre reclama que su cirugía le dolió más y que le incomodó más, y colabora también menos. De tal manera que, y por otro lado, la parte de la cirugía de catarata, en donde tenemos que tratar de manejarnos con una sola clasificación para poder estandarizar nuestros trabajos y protocolos. Bueno, esta foto fue la que salvó, porque ahí estábamos reunidos y cuando llegué, pasar la medianoche para meter en la diapositiva, simplemente no corrió. Y esta es una fotografía de la turma de 1992, de donde está mi querido amigo Paulo Dantas, que me siento honrado que estés aquí, Paulo. Yo tengo 2 recuerdos hermosos, y perdonen que les cuente. Llovía tremendamente en San Pablo un día, y andaba en mi coche, vivía cerca de la Escuela Paulista, llovía cántaros, parecía ríos esas calles de San Pablo. Y bueno, mi hijo iba cubierto con un como cobertor plástico para llegar al Cacinguelé, donde los hijos compartían la guardería. Y Pablo tuvo la gentileza y la bondad de irme a buscar y me llevó a la Escuela Paulista. Y ayer en la noche Pablo, hoy en la mañana en realidad, cuando le comenté 6:30 de la mañana, Pablo, estoy con este problema, él inmediatamente me ubicó y me rescató a través de un mail que había enviado a la charla. Así es que, Pablo, te debo 2. Muchas gracias. Por favor, el like. Entonces, vamos a poner primero la parte del iPad, y yo quiero traer a colación un caso porque una de las cosas que nos llevó a tener un centro quirúrgico fue una situación, póngale a correr ese video, por favor. Fue una situación que a veces se escapa de nuestro control. Es decir, los centros quirúrgicos
Cuando uno ya le forma a una persona, la enfermera siempre le dice, ¿tiene audio, por favor? ¿Quieren ponerle audio? La persona le dice, doctor, es que todos tienen que saber, todos tienen que manejar la parte de oftalmología. Y la verdad es que cada semana que íbamos nos encontrábamos con diferentes personas. Y claro, cuando suceden estas situaciones uno tiene que tener la calma. Yo creo que uno de los éxitos en cirugía de catarata es no improvisar, es mantener siempre un perfil tranquilo para tratar de... Estaba haciendo la cirugía y simplemente no invocaron bien la cánula y salió disparada. Son cosas que pueden pasar. Gracias. Vamos con la USB, por favor. Y uno dice, ¿cómo me puedo? Nos recortamos, vamos a la USB. Ya. Entonces, cuando suceden estas cosas, uno dice, ¿cómo es posible que me pueda pasar paciente privado? O sea, ¿y qué respuesta le voy a dar? ¿No? Entonces, yo creo que los cirujanos, como los pilotos de los aviones, necesitamos cada vez tener aparatos que nos permitan volar con mayor seguridad. Corramos, por favor. Entonces, habíamos hablado de las ventajas, ¿no es cierto? Habíamos hablado de las incisiones, de la capsulotomía y de la fragmentación del núcleo. Muy bien. Entonces, en este video queremos presentarles a ustedes la parte de la incisión a través de esta paracentesis de manejo o herida secundaria. Inyectamos el viscoelástico, formando bien la cámara, mandando las burbujas hacia adelante, y luego con un aplicador o una esponja muy seca tratamos de identificar bien el área donde nosotros vamos a poder entrar dentro de la incisión principal. Es cuando uno le dice al ayudante, no quiero agua, quiero que esté totalmente seco. ¿Ya? Entonces, sin ningún problema, yo utilizo incisiones en 2 planos. Y en el 99% de los casos hemos tenido esto. ¿Sí? Capsulotomías totalmente libres. El nuevo software que dispone la máquina justamente facilita esto. Nosotros hemos tenido una transición mucho más fácil en este inconveniente a lo que cuentan la experiencia personas que manejaron las primeras. Bueno, y luego hay que sacar todas esas burbujas con cuidado, hacer una hidrodisección muy cuidadosa, de tal manera de no sobrecargarle a la cápsula posterior. Hay veces que ese núcleo queda ya liberado porque vendríamos a tener una hidrodelaminación, pero también sucede en ocasiones que no queda así tan libre. En este caso tratamos de rotar, vemos que hay cierta dificultad, volvemos a hacer una hidrodisección, en este caso delicada. No es una catarata suave. A propósito, esta es la cirugía no esteritada, esta es la cirugía que fue hecha el día miércoles y que va a estar en la página web la próxima semana. Entonces acá estamos repitiendo la parte de la hidrodisección y tratamos nuevamente de insistir. No voy a seguir insistiendo en querer rotar el núcleo porque probablemente podría originar más daño. Entonces, creo que también el liberar un fragmento me va a ayudar mucho en manejar este caso. Entonces, yo quiero que tomen en cuenta las divisiones que ya están hechas en esta catarata LOX 3. Conseguimos partir sin problema. Esto indudablemente es facilidad, por supuesto que lo es, porque estamos trabajando en la parte más gruesa del núcleo, no nos estamos yendo a periferia, estamos fragmentando los pedazos y el
tiempo acá, que no se puede ver, quienes estuvieron ahí en la cirugía corroboran que no pasó de 4 o 5, alguna cosa así. Y a pesar que este es un núcleo que no rotaba, que daba cierta dificultad. Pero fíjense en ustedes. Entonces cuando me preguntaban, ¿realmente le parte? Claro que le parte, ahí está. Le parte, facilita el procedimiento. Y nos ayuda muchísimo. Indudablemente, como dijo Claudio, la tendencia es que cada vez hagamos con menos ultrasonido, que lleguemos a niveles de 0. Y esta máquina tendrá que irse perfeccionando, pero con lo que en este momento tenemos nos da para trabajar. Nuestro nivel de cirugía indudablemente mejora. Estoy totalmente convencido de eso. Listo, sigamos por favor. Listo. Entonces, bueno, esta es una revisión en donde las ventajas de la incisión es que tenemos que tener mucho cuidado. Muchas veces uno no se queda contento con las incisiones del cuchillete. Usábamos más de una vez, la incisión no era perfecta, más edematización, a veces se producía ciertos desprendimientos del semer, ¿no? Y creo que indudablemente la incisión con el láser es mejor, que tengamos en cuenta la situación de endotomitis asociada, ¿no? Y aquí una revisión última, un artículo publicado en este año, en donde se ve que las longitudes de la incisión son mayores de la parte mecánica, la adherencia endotelial no es la misma, un mal alineamiento endotelial, desprendimientos de la DSM, todas mayores con la mecánica. O sea, eso está totalmente probado. Bueno, hicimos este trabajo que les ofrezco y me comprometo a presentarlo en el Congreso Nacional con toda la estadística del caso, porque hemos operado hasta mayo y obviamente no está tabulado, y menos ahora que perdimos la información de los lentes que habíamos puesto, que por eso no me he saltado esa situación. Recomendar únicamente esta situación de la dilatación. Siempre les digo al personal que trabaja con nosotros que lo primero que tiene que hacer el paciente cuando llegue, que ni siquiera le manden al baño, es dilaten la pupila, porque creo que es el éxito de no tener problemas. Y claro, los posoperatorios del primero al octavo, al mes, a los 2 meses y 3 meses. Entre los inconvenientes, bueno, si podría llamarse inconvenientes, porque a veces el paciente se preocupa y dice, ¿por qué, doctor, este ojo está rojo si el primero no salió? Es el docking que hace. Hemos tenido hemorragias al principio mucho mayores, después menos, como en este caso, relacionados directamente al tiempo en la realización de este docking. En este estudio también se demuestra que el Lensex hace la tercera parte en relación a las otras plataformas, ¿no? En cuanto a las capsulotomías, free floating en el 99% de los casos, como ustedes pueden ver ahí. Ya hemos tenido un TAG, en un caso, una conexión entre el fragmento de la capsulotomía y la cápsula, y un caso en incompleto, una casa incompleta que requirió ser completada manualmente, pero fue un caso especial que no tengo la fotografía acá, que se hizo Maliugin y que se perdió un poco el vacío. Bueno, estos son los casos especiales que hemos podido hacer con anillo de Maliugin. Y hemos conseguido una fragmentación perfecta. Este es el TAG que les comentaba. ¿Ya? Aquí estoy tratando de sacar la capsulorhexis, pero fíjense en esta banda aquí, que no queda completa. Es otro caso como el Lubin. Y cuando uno hace estos procedimientos, la cámara tiene que estar totalmente llena de viscoelástico, o puede ser también solución salina balanceada, con la edematización de la herida perfecta, e incluso creo que en el siguiente caso voy a poner un punto, para no tener el inconveniente que tuve. Entonces, también tener en cuenta que el láser ayuda, pero no se comete el error de que de pronto el láser me va a solucionar todo. Yo tengo que estar entrenado perfectamente para sacar adelante una capsulotomía, porque si no puedo tener inconvenientes, ¿no? Bueno, este es un caso de catarata blanca, ¿sí? En donde habíamos hecho previamente el tratamiento acá con el Lensex, y luego estamos liberando totalmente la cápsula, totalmente libre, ¿sí? Este es un caso de uveitis,
es un paciente que no tenía antecedentes generales, todos los exámenes negativos, no reacción inflamatoria. Introducimos previamente, unos 10 días antes de la cirugía, corticoides y iniciamos esta liberación de la sinequias. En realidad tenía una membrana que daba muchísima dificultad. Tuvo que hacer un peeling de esa membrana que estaba previa a la cápsula anterior y que no se liberaba. Ahí estamos liberando de la otra parte. Aquí va el expansor que utilizamos. Después de una vez aquí importante tener en cuenta la edematización que hicimos en la herida, y nuevamente colocar muchísimo viscoelástico, de tal manera que esa cámara quede muy profunda y no perdamos el vacío. Y creo que sí vale la pena en estos casos poner puntos, la verdad, uno va a ser más tranquilo. Ahí estamos edematizando. Aquí viene la parte del láser que sale virada porque fue tomada por el teléfono. Fragmentación del núcleo y comenzamos con la parte de facomulsificación. Yo quiero que reparen en esto, está partido. Vamos a volver un poco acá. Bien, está fragmentado. Estoy trabajando en la parte más gruesa del núcleo que me permite manejarme de mejor manera y con menor riesgo. El paciente tenía movimiento de manos, creo que 30 centímetros, y un problema bilateral. Ahí vamos a retirar la parte del maniquí. Hemos tenido también la oportunidad de manejar casos especiales de facodonesis, paciente con una pseudoexfoliación y una catarata que no parecía tan dura, pero que era durísima, ¿ya? Y que probablemente ese caso sale mucho del CDE porque creo que sobrepasó los 30. Sin embargo, no tuvimos un edema importante en el postoperatorio. El paciente ya se operó inclusive su segundo ojo. La parte de la fragmentación, que a pesar de que estaba dividido, tenía una placa posterior que me dificultó mucho. Y bueno, para estabilizarle ahí el back, hicimos la implantación del anillo de Mortel. Yo creo que uno debe comenzar a usarlo con más frecuencia porque meter esas enormes que no son plegables realmente se vuelve sumamente incómodo. Bueno, yo creo, para finalizar, que el FENTO en cirugía de catarata nos da nuevas perspectivas. Primero que nos obliga y nos lleva a ser más estudiosos de nuestros casos, a llegar a la perfección, a no contentarnos con una cirugía que de pronto antes era perfecta y que ahora puede ser que no sea tan perfecta, a manejar casos especiales, como los que ustedes vieron, ¿ya? Y siempre a innovar, que no nos vaya a pasar lo que hace años se escuchaba. ¿Por qué hacer faco si con mi extra capsular me va bien? Quien pensaba así se quedó en la extra. Y que no nos pase ahora, ¿para qué faco láser si con la faco convencional también me va bien? Definitivamente estoy convencido que la cirugía de catarata va hacia el láser. Ese es un camino al que la catarata ya se embarcó y no hay paso atrás, ¿ya? Los
cirujanos queremos seguridad, queremos exactitud, queremos precisión, queremos cirugía reproducible, ¿ya? Y se viene una nueva perspectiva incluso del astigmatismo. Por su atención, muchas gracias. A continuación, la doctora Claudia Francesconi va a presentar el tema que le correspondía al doctor Paulo Shore, tratamiento de la presbicia en la perspectiva del paciente. Entonces vamos a hablar un poquito de cirugía para presbicia, muchas cosas Claudio ya habló, entonces voy a pasar un poquito más rápido, pero lo que tenemos que pensar en primer plano acerca de la acomodación. Sabemos que la presbicia viene por la pérdida de la acomodación y esto puede variar mucho la edad que esto se pasa o cuando el paciente va a necesitar de gafas o va a procurar por la cirugía refractiva. Entonces, lo que tenemos que ver primero es la evaluación bien detallada y lo más importante, la expectativa del paciente, lo que quiere el paciente para pensarnos si vamos a hacer una ablación corneana, inglés, o si vamos a pensar en cirugía faco-refractiva o qué haremos. Entonces depende mucho de la expectativa del paciente, el error refractivo del paciente y también si ese paciente tolera una monovisión o no. Entonces tenemos que conversar mucho, que hablar mucho con el paciente para sabernos lo que él quiere, lo que desea el paciente. Y los exámenes preoperatorios son todos en primer plano pensando en refractiva corneales, porque después podemos pensar si vamos a hacer algo más, pero depende mucho también de la edad del paciente. Si viene un paciente ya con 60, 60 y pico años, no vamos a pensar en la cirugía corneana, es decir, algo más intraocular. Entonces va a depender mucho de la edad del paciente para sabernos lo que debemos hacer. Pero lo primero tenemos que, después de hablarnos mucho con el paciente, sabernos la topografía como es, se puede hacer algo corneano o no, el grosor corneal, si tiene espacio para tratar con excimer láser o con los inlays, y también si el cristalino es transparente o no, si ya tiene catarata. Entonces todo eso va a depender para pensarnos si vamos a hablar, si vamos a hacer un tratamiento corneano o en el bolsillo, el saco capsular. Entonces tenemos que saber todo antes de pensar en qué tipo de cirugía vamos a hacer. Este es un ejemplo que se puede hacer de todo, o se puede pensar en cómo debemos agir. Por ejemplo, un paciente de 51 años que tiene interés en refractiva, tiene más 4, ¿qué vamos a hacer? Córnea, o ya pensamos en algo intraocular. Entonces, este es el que llamamos de borderline, el que tenemos que conversar, hablar mucho con el paciente para saber dónde vamos. ¿Sí? Y si él ya tiene algo de esclerosis nuclear o no. Entonces, pensando en el excimer, ya conversamos, ya hablamos sobre eso, es la cirugía optimizada, ¿sí? Con el Custom Q, que lo que pensamos en general, que hasta ahora lo mejor en córnea, tratando de tratamiento con excimer láser, lo que tenemos resultados mejores son el Custom Q, con la aberrometría y muchas veces hasta la aberrometría con el tratamiento monovisión avanzada. Entonces, como ya digo, casi todos los pacientes tienen aberraciones, tienen asfericidad corneana de 0,2 a 0,3, pero para el tratamiento de la presbicia tenemos que poner el paciente a una asfericidad de -1.